del país, es un placer enorme. Hace mucho tiempo que no dialogamos con quien está en contacto telefónico con nosotros. Ella es diputada nacional, mandato cumplido por la coalición cívica ARI. Me estoy refiriendo a Marcela Campagnoli. ¿Cómo estás, Marcela? Silvio Sacomani te saluda. Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto Bien. Volver a hablar contigo. Igualmente. Y además vamos a hablar de una muy buena noticia. ¿No sí, es cierto? Esperemos que se cumpla. Esperemos que se cumpla. Yo porque creo que todavía los no votos mandaron nada. No, pero esperemos que se cumpla, todavía no la mandaron. Yo te recuerdo que cuando inició el gobierno, el presidente Milei mandó dentro de la ley bases un proyecto de reforma de la ley de salud mental bastante en sintonía. Yo me había comunicado con gente del gobierno que estaban interesados en mi proyecto de ley, que ya lleva 5 años para tratar de modificar esta nefasta ley, y después lo retiraron. Entonces, bueno, hoy Adorni puso un tuit y yo lo celebré. Bueno, ahora hay que esperar que la ley llegue y que sea con los condimentos que necesitamos, que es ver el tema del riesgo cierto, modificarlo por un riesgo grave, porque el riesgo nunca es cierto, porque si no, no sería un riesgo, sería una certeza. Claro, exacto. Entonces, que el riesgo sea grave para que una persona sea internada involuntariamente cuando es peligrosa para sí o para terceros, porque una persona que tiene su voluntad cooptada porque está en medio de un brote psicótico o está consumiendo sustancias, tiene su voluntad viciada, no puede decidir por sí. Entonces es necesario que alguien decida por sí, y por supuesto siempre va a haber un juez interviniendo cuando hay una internación involuntaria, controlando los tiempos y las evaluaciones interdisciplinarias. Algo estás anticipando. Perdóname que te interrumpa, pero para poner en autos a nuestros oyentes, me gustaría que hagas una reseña, así nuestros oyentes se ponen al tanto de este escenario, de cómo es la actual ley de salud mental, del proyecto que presentaste para modificarla, y si este proyecto, entiendo que sí, que vos presentaste hace 5 años, tiene relación directa con lo que plantea el gobierno en torno al proyecto de salud mental que va a enviar al Congreso. Mira, la ley de salud mental que se sancionó en el año 2010 prohíbe que haya institutos psiquiátricos. Es decir, vos podés tener una clínica de diabetología, una clínica de traumatología, pero no podés tener una clínica en la que se afecte cuestiones cerebrales. Como decimos siempre, no hay salud que valga si vos no tenés salud mental. Yo vivo en un barrio donde en el término de 3 meses se suicidaron 3 personas. Todas tenían buenísima salud. Evidentemente no tenían buena salud mental. Entonces, fundamental es tener salud mental. Para eso tenés que tener gente especializada que quiera tener la voluntad de atender y tener los lugares apropiados. ¿Qué es lo que pasa hoy a partir de esta ley? En el 2014, que ya estaba vigente esta ley, ¿cómo haces vos para tener a una persona que está con un brote psicótico o consumiendo sustancias quieta al lado de un infartado o de una parturienta? O lo atás a la cama o lo dopás hasta que esté dormido. Bueno, este enfermo se despertó en un hospital general, que es lo que dice la ley, que toda persona no tiene que haber más clínicas psiquiátricas, y toda persona con trastornos mentales o consumiendo sustancias tiene que ser internado en un hospital general. Claramente, este enfermo se despertó, se vio atado a la cama, en la furia que te da cuando vos estás en un brote, la fuerza que te da, se incorporó. El enfermero, que era un enfermero de un hospital general, no de un hospital psiquiátrico, dijo algo que evidentemente no debía decirlo, enfureció más. El camillero, que era un camillero de un hospital general, no de un hospital psiquiátrico, lo abordó por el lado que no correspondía, el tipo se tiró por la ventana, con la cama, con el camillero, murieron los dos. Entonces, importantísima la especialidad. Importantísima. Yo sé que hay gente de muy buena voluntad, muchísimos psicólogos que son maravillosos. Dentro de los equipos interdisciplinarios que la ley prevé, tiene que haber psicólogos, tiene que haber enfermeras, tiene que haber trabajadores sociales. Eso está todo muy bien, pero a todos los pone en el mismo rango con el psiquiatra. Y el único que puede decidir si una persona está tomando un medicamento que tal vez le da alteraciones, como pasa a veces con las infecciones urinarias, o que está tomando un medicamento para el colesterol que a veces genera depresión, es el médico. Es el único que va a poder analizar tu historia clínica, y es el único del que si hay que medicarte para internarte te va a poder medicar, porque ninguno de los otros puede medicar. Entonces, esta ley lo que buscó fue estigmatizar
al psiquiatra, porque es más, en un artículo dice, la ley vigente dice, la medicación nunca puede ser utilizada como tortura. ¿Qué estás queriendo ¿Tortura? decir? ¿Qué estás queriendo decir? El artículo 12, no te estoy inventando nada. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que un médico tortura? ¿Que un médico...? Si eso existe, hay que denunciarlo, por supuesto, nadie pretende eso. Entonces, esta ley actual tiene muchos componentes ideológicos y se olvidó de las familias y de los pacientes. ¿Qué es lo que te dicen las familias? Nosotros no tenemos manera, yo no tengo manera de internar a mi hija que está con un cuadro depresivo, que no se quiere internar, y que finalmente cuando vos tenés que judicializar, si querés hacer una internación involuntaria y porque tu hijo no quiere internarse, tenés que judicializarlo. Cuando llegó la orden del juez, la hija ya se había suicidado. Es decir, la orden del juez llegó para internarla el lunes, la hija se suicidó el sábado. Entonces, los familiares dicen eso, esta ley nos abandonó a nosotros y abandonó a nuestros hijos. Entonces es fundamental 3 cosas por lo menos, además de que hay mucha palabrería que está mal. Por ejemplo, te dicen que la ley habla de padecimiento mental, ¿no? El padecer es cuando yo estoy angustiada porque mi hijo no llegó a la madrugada. Eso no es una enfermedad mental, que está claramente diagnosticada y estipulada en la Organización Mundial de la Salud, con el DC6, DC10, que es una numerología que los médicos conocen para diagnosticar qué cuadros tiene el paciente. Bueno, entonces, más allá de que las modificaciones de vocabulario que hay que hacerles, hay que modificar el artículo 20, que habla del riesgo cierto. El riesgo tiene que ser grave, y yo defino en mi proyecto qué es el riesgo grave. Es aquel cuando es peligroso para sí o para terceros, es decir, que se puede autoinfligir daño o puede infligir daño a terceros. El riesgo nunca es cierto, si no, no sería riesgo, sería una certeza. Entonces tiene que estar la palabra de riesgo grave. Por otro lado, hay que jerarquizar al psiquiatra. Dentro del equipo interdisciplinario está todo muy bien que haya un equipo interdisciplinario con distintos especialistas que te evalúen, pero sí o sí la última palabra la tiene que tener el psiquiatra con alguien más, cualquiera de los del grupo, un psicólogo, la enfermera, lo que quieras, pero sí o sí tiene que estar la firma del psiquiatra. Sí, no como dice hoy la ley, que dice con 2 firmas se podrá del equipo interdisciplinario, siempre que una de ellas sea la de un psicólogo o un psiquiatra. No, sí o sí tiene que estar la del psiquiatra. Bueno, o además, la del médico facultado, ¿viste? Porque tal vez en un pueblo en ese día justo no está el psiquiatra, porque cada vez hay menos, a raíz de esta ley cada vez hay menos psiquiatras. Entonces, eso. Y lo otro que hay que modificar es volver a permitir las clínicas monovalentes. ¿Qué son las clínicas monovalentes? A diferencia de los polivalentes, que son los hospitales generales, los monovalentes son las clínicas de especialidad, psiquiátrica, renal, de diabetología. Bueno, las psiquiátricas están prohibidas con esta ley. Hay que volver a habilitarlas. Bueno, vos sabés que acá en Neuquén y en el resto de la zona hay centros psiquiátricos donde hay un grupo interdisciplinario de psiquiatras, psicólogos, que hacen el abordaje del paciente en torno a la patología que tenga vinculada, obviamente, con la psiquiatría, de manera ambulatoria. Hacen tratamientos ambulatorios. ¿Sí? Sí, porque la mayoría de los casos se resuelve ambulatoriamente, pero hay veces que es necesaria la internación. Sí, obviamente. Yo tengo un sobrino que tiene esquizofrenia, y cuando deja de tomar la medicación se vuelve loco y hay que internarlo hasta que se equilibre, hasta que se dé cuenta que no tiene que dejar de tomar la medicación, pero estuvo manejando de contramano en la ruta 2 50 kilómetros el día que dejó, que se olvidó de tomar que dejó de tomar la medicación, porque a veces la medicación te hace subir de peso, te quita la libido, te quita la creatividad, qué sé yo. Pero lo que te quiero decir es que es necesario. Pero eso lo va manejando el psiquiatra. Claro. La dosis, la droga, si la cambia, es prueba y error muchas veces. Totalmente. Sí. Bueno, celebramos entonces. Celebramos, esperamos que se concrete el envío de la ley y el tratamiento de la ley, que por suerte en la Comisión de Salud, como yo le pedí a Martín Menem cuando terminé mi mandato, por favor no permitas que la Comisión de Salud la presida de vuelta a Yedlin, porque no frenó todos, únicamente trataba los proyectos que golpeaban al gobierno, que algunos tenían razón, no estoy diciendo que no había que tratarlos, pero nunca trató la ley de salud mental, nunca. Marcela, te agradezco infinitamente tu tiempo, te Gracias mando un beso grande, hasta siempre. Luego. Adiós. Hasta pronto. Le escuchabas a Marcela Campagnoli, diputada nacional de la coalición cívica ARI, mandato cumplido. 38.